compartiendo y comenzamos. Bien, el asunto es el siguiente. Ya. Teorema fundamental del cálculo, segunda parte, o la continuación. Recordemos, vamos a recordar lo que hicimos en la clase pasada directamente. Lo único que hicimos en la clase pasada es definir la función integral, lo tenemos acá. Habíamos definido la función integral. La función integral. Definimos la función integral. Ahí está la función integral de una función continua. Y el resultado central aquí es que esa función es derivable. Aquí está. La función integral es derivable y la derivada es igual al integrando evaluado en el extremo superior. Y de ahí uno derivaba o obtenía varios resultados que estuvimos comentando en la clase pasada. Bueno, dimos la demostración de ese resultado. Y lo que se hizo después es, bueno, combinar esa idea con propiedades de la integral y con reglas de la cadena para deducir otro tipo de derivada de otras funciones integrales. Eso fue lo que se hizo. Quedaron algunos problemas pendientes, planteados. Pensamos a desarrollar algunos de esos problemas y los que quedan pendientes los vamos a abordar mañana. Lo que queda pendiente lo vamos a discutir mañana. Bueno, vamos a retomar justo desde ahí el teorema fundamental del cálculo, y lo que vamos a hacer ahora es conectarlo con lo que a nosotros nos interesa. Recuerde, ¿qué es lo que nos interesaba a nosotros? Bueno, a nosotros nos interesa calcular la integral definida. ¿Ok? Nos interesa calcular la integral definida. Y por lo tanto, como nos interesa calcular la integral definida, queremos obtener un procedimiento que nos permita calcular de manera eficiente y rápida este número, no mediante sumas de Riemann, ni límites de sumas de Riemann. Una manera eficiente de calcular esto. Sabemos que si la función es continua, este número existe. Bueno, entonces, si la función es continua, la función integral es derivable en el intervalo y la derivada vale esto. Eso es lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada. Entonces uno empieza a jugar con esta idea y lo primero que uno observa es, entre otras cosas, es si hay alguna recíproca. Es decir, aquí tenemos un resultado del tipo, eso implica f' de x igual a f de x. Si f es una función integral, entonces uno se pregunta si son equivalentes. ¿Será que si tengo una función, muy buenas tardes, será que si tengo una función cuya derivada es f, deba ser la función integral? ¿Será que la única función cuya derivada es esta función es la función integral? Y en realidad uno se da cuenta de que eso no es así. No son equivalentes. ¿Ah? De hecho, es fácil darse cuenta que eso no es así. Tenemos la idea, es simplemente enunciamos la propiedad recíproca, es decir, si hay una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, cuya derivada es f, ¿será que esa función debe ser la función integral de f? ¿Será que eso es verdad? Y la respuesta es no. Insisto, no debemos perder de vista que lo que nosotros queremos es calcular este objeto de manera rápida y sencilla. ¿Ok? Entonces, algo tiene que ver la función integral. Fíjate que la función integral evaluada en b te da justamente el número que queremos evaluar. Así que algo de eso hay. No es cierto que si una función tiene por derivada f de x, entonces deba ser de esta forma. Y hay un ejemplo sencillo, hay miles de ejemplos, como vamos a ver a continuación. Es fácil darse cuenta que si f de x es 2x, entonces una función cuya derivada de 2x es x cuadrado.
La derivada de x cuadrado es 2x. Pero también la derivada de x cuadrado más 4 es 2x. Por lo tanto, y es distinta de la anterior. Esta función x cuadrado más 4 es distinta de x cuadrado. Son funciones distintas. La función h, x cuadrado más 4, tiene la misma derivada que la función integral. Observe que g es la función integral de f. Uno puede comprobar que la función integral de f es g. Es eso. Entonces, no es cierto que valga la recíproca. Bueno, aquí ocurre un fenómeno de que nos lleva a considerar funciones cuya derivada es una función fija. Bueno, eso que está detrás motiva una definición, que es la siguiente. Aquí viene entonces el concepto, que es una definición muy importante, el concepto de primitiva de una función. Entonces, ¿qué es lo que es una primitiva de una función? Bueno, si tú te das una función continua en un intervalo, una primitiva de ella es otra función cuya derivada sea la función dada. Es una función cuya derivada es la función dada. Eso es una primitiva de ella. Ejemplo, bueno, el ejemplo anterior nos da la información respecto a primitivas. F de x es la función dada, x cuadrado es una primitiva de esa función en el lenguaje dado por la definición. Su derivada es 2x, pero también x cuadrado más 4 es una primitiva. Donde, fijarse que la definición de primitiva depende tanto de la fórmula como donde está considerado. En este caso es en R. El intervalo es en R. ¿Ah? Esa igualdad también se cumple en cualquier intervalo distinto de él. Ahí tenemos un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Aquí el ejercicio mental que van a ustedes necesariamente practicar es el siguiente, que es lo que vamos a empezar. Todo lo que resta es cálculo de primitivas, como vamos a recalcar. Si tú te das una fórmula, el ejercicio y el problema es hallar una fórmula cuya derivada sea esta. Uno la obtiene por simple inspección. Las derivadas son... Sí, es lo mismo que en la antiderivada. Buen comentario. Lo vamos a agregar. Una primitiva también es una antiderivada. Voy a decirlo acá. O antiderivada. Es lo mismo. Si usted lo entiende de esa manera, lo puedes usar. Es eso. El ejercicio que nosotros vamos a requerir es un ejercicio mental. Se supone que nosotros sabemos calcular muy bien derivadas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que adivinar la fórmula cuya derivada es la función dada. Dice x a la quinta. Entonces uno empieza a probar qué función tiene por derivada x a la quinta. Bueno, uno sabe que si derivo la derivada x a la 6 te da 6x a la quinta. Entonces uno dice, bueno, la función que estoy buscando es cercana a x a la sexta, pero está sobrando este número. Bueno, entonces uno lo ajusta, ¿no? Ese número me sobra, entonces lo puedo agregar originalmente. Y ahora sí, la derivada te va a dar lo que quiero. Así que aquí encontraste una primitiva. O antiderivada. Por supuesto, si uno le suma cualquier constante, por ejemplo 10, obtienes otra antiderivada, otra función cuya derivada también x a la quinta. Y si tú cambias la constante, tienes otra. Tienes muchas funciones cuya derivada dan x a la quinta. Hay una cantidad. Lo interesante es lo que viene a continuación. Por ejemplo, si f de x es coseno,
encuentro una función cuya derivada de coseno. Entonces uno empieza a probar. Bueno, yo sé que la derivada de seno es coseno. El mismo razonamiento. Por lo tanto, la derivada de seno de 2x me va a dar coseno de 2x por la constante. El mismo razonamiento que en el caso de x a la sexta. Ah, entonces la fórmula que estoy buscando debe tener seno, porque casi tengo la fórmula, pero me está sobrando ese número, así que lo voy a agregar dividiéndolo. Y ahí está, ¿no? Esta función tiene por derivada coseno de 2x. Si le sumo cualquier constante, va a pasar lo mismo. La derivada de esa función de más 3 también, porque la derivada de la constante es 0. Así que aquí tengo una, recalco la palabra una. Si tengo la función e elevado a alfa x, encuentre una fórmula cuya derivada de e elevado a alfa x. Nuevamente por inspección nos damos cuenta que esta sirve. Esa es la que calza. ¿Ya? Ok, dice uno. Perfecto. Con el mismo ejemplo uno se da cuenta de lo siguiente. Si yo a esta fórmula le sumo una constante, también tengo una primitiva. Entonces tengo una colección grande de primitivas. De hecho, una familia, una muy grande, tantas como valores de la constante. Viene la gran pregunta, la siguiente. ¿Cuántas primitivas tienen una función continua? Bueno, podemos responder a la luz de los ejemplos infinitas. Si encontraste una fórmula y le sumas una constante, tengo otra primitiva. Así que tengo una colección infinitas. La gran pregunta, la pregunta central es ¿cómo son? ¿Ya? ¿Cómo son estas? Bueno, siempre hay primitiva. ¿Será que una función no tenga primitiva? Y la respuesta es no. Si la función es continua, ya sabemos que existe una fórmula cuya derivada es f. ¿Cuál? Al menos la función integral. Bueno, eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. La función integral, esta fórmula tiene por derivada f. Entonces la pregunta es ¿cómo? Me quiero detener acá porque el resto de la clase es ilustrar esta idea. ¿Cómo? Y esa pregunta no es extraña, porque miremos los ejemplos. Mira, en el ejemplo 1 dice, nos dimos cuenta que en 1, que la derivada de x a la 6 sexto te da aquí a la quinta. Bueno, y se le suma una constante también. Pero aquí viene la gran pregunta. Aquí viene la gran pregunta. ¿Habrá una fórmula? ¿Existe otra fórmula que no tenga nada que ver con x a la 6, que tenga por derivada x a la quinta? ¿Habrá alguna fórmula distinta de x a la 6 con derivada igual x a la quinta? Esa es una pregunta un poco profunda. Uno dice, ok, tú dices, encuéntralas todas. Bueno, aquí tengo muchas. ¿Habrá alguna otra fórmula que no tenga nada que ver con x a la 6? Por ejemplo, alguna fórmula que tenga tangente o logaritmo, alguna fórmula que tenga cotangente o exponencial, cuya derivada te da x a la 6. Y la respuesta es no. La misma pregunta para 3. La derivada de esta función te da la exponencial. Si a esa función le sumo una constante, tengo la derivada también te va a dar esa. ¿Existirá una fórmula distinta de esta? Digámoslo, ¿habrá alguna fórmula que tenga raíz cúbica de x, cuya derivada te da esa? Y la respuesta es no. ¿Cómo son? Bueno, el siguiente resultado nos determina cómo deben ser las primitivas de una función. Y este es el resultado. Esta propiedad. Esta propiedad dice simplemente que si hay dos funciones que tienen la misma derivada, si dos fórmulas al derivar coinciden en su dominio, que debería ser un intervalo, entonces
deben diferir por una constante. Entonces esas fórmulas no están alejadas una de la otra. Difieren por una constante. Entonces debe existir una constante de forma que una de las fórmulas es la otra más la constante. Eso es lo que está diciendo este resultado. La consecuencia es esta. Si tú tienes una primitiva, entonces cualquier otra difiere de esa por una constante. Entonces, a ver, lo que está diciendo es, lo que dice este resultado es que si nosotros sabemos que g de x a la 6 sobre 6 cumple, que su derivada es x a la quinta. Este resultado dice lo siguiente: si tú tienes otra fórmula con derivada también x a la quinta, entonces debe haber un número constante tal que esta fórmula debe ser x a la 6 más 6. Necesariamente debe ser así. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que una fórmula que tenga arcotangente o logaritmo o exponencial tenga por derivada x a la quinta. Si una fórmula tiene por derivada x a la quinta, tiene que ser así. Tiene una parte central adicionada a una constante. Son todas de esta forma y no hay otra posibilidad. En consecuencia, si tú logras encontrar una primitiva, si tú encontraste una primitiva, todas las demás deben ser esa que encontraste más una constante. Por lo tanto, hallar una primitiva es hallarlas todas. Si conocemos una primitiva, si de alguna manera, por simple inspección o de alguna manera, astucia, encuentras una primitiva, súmale una constante y la encontraste todas. Esas son todas las primitivas o antiderivadas. Son todas así. Por lo tanto, todas las primitivas de esta función, todas las primitivas de x a la quinta, son de la forma x a la sexta 6 más la constante. No hay más. Aquí hay una colección infinita, pero no tienen, todas tienen la misma forma. Son todas así, y no hay vuelta. ¿Ok? Entonces la parte difícil es encontrar, digamos, como la original. Si logro encontrar esta, las tengo todas. Así que todo el esfuerzo lo vamos a cargar a encontrar esa. ¿Por qué nos va a interesar encontrar primitivas? Por lo que viene. Y aquí viene el gran resultado. Este es el teorema fundamental del... A la luz de este resultado, de la propiedad anterior, de lo que acabo de comentar, y a la luz de la primera parte del teorema fundamental, sale como consecuencia inmediata. Lo vamos a leer matemáticamente y vamos a entender qué significa. Aquí está. Este es el gran resultado. Dice lo siguiente. Toma una función continua en el intervalo AB. Encuentre una primitiva de ella, o sea, una función cuya derivada es esta. ¿Qué dice el resultado? Entonces, el cálculo de la integral definida, este número, se puede obtener fácilmente tomando la función g, evaluando en el extremo superior y restándole el extremo inferior. Este es un número. Este número. Un número. ¿Ok? El número que obtienes va a ser el valor de la integral. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, ya me voy a olvidar de calcular
particiones, sumas de Riemann, puntos intermedios, propiedades sumatorias y límites. Este resultado nos va a permitir hacer el cálculo. En particular, si en vez de colocar B pongo X, tengo esto. Y vamos a demostrarlo en esta forma. ¿Qué es lo que dice la parte B? Vamos a entender lo que dice la segunda parte, cosa que sostiene la primera. Dice, en efecto, la demostración de este hecho no es difícil a la luz del contexto si entendemos esto. Mira, la función f es dada y tenemos una primitiva. Dice, una primitiva. Entonces uno dice, demostración. En efecto, g es una primitiva de f, o sea, su derivada es f. Pero también tengo una primitiva, siempre hay una primitiva conocida de f, que es esta, que es la función integral. El teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de la función integral es el integrando. Entonces, nosotros estamos en esta situación. En la situación de que dos funciones tienen la misma derivada. Ahí. La función f mayúscula y g minúscula tienen por derivada la fórmula f, con la que partimos. ¿Qué dice la propiedad anterior? Como ambas son primitivas, existe una constante, de tal manera que la función g difiere de la función f en una constante. Aquí está. Lo único que resta, el problema está resuelto, lo único que resta es darse cuenta que el valor de c uno lo puede precisar. Puede encontrar el valor de c. Esta constante existe. Esta igualdad vale para todo x en el intervalo, en particular si tomamos x igual a. ¿Sí? Si escogemos x igual a, nos queda f de a 0, porque f de a es la integral entre a y a de la fórmula. Y esta fórmula es 0. Es 0. Entonces, en esta igualdad nos queda que g de a es f de a más la constante. En consecuencia, la constante vale g de a. O sea, g de x se escribe como f de x más g de a. Y de acá llegamos a esta diferencia, ¿no? Que es esa parte. Esa parte es esta parte. Eso vale para todo x en el intervalo a, b. Lo que estamos diciendo, recuerde, simplemente esta es una manera, esto simplemente estamos diciendo que el lado izquierdo es una primitiva y que el lado derecho es otra primitiva, y difieren por una constante, y la constante vale esto. Esta es la constante. Lo de arriba, ¿no? Lo mismo que estamos diciendo arriba, eso. Difieren por una constante. Eso vale para todo x en el intervalo a b. En particular, si hacemos x igual b, llegamos a que g de b menos f de a es f de b. O sea, llegamos a esto. Esto es f de b. Listo, hemos demostrado el teorema. Bueno, el teorema en sí es una consecuencia de todo el cálculo de los teoremas anteriores, pero es profundo en este sentido. Bueno, quiero indicar lo siguiente, en este sentido. Es profundo en este sentido, en el sentido que estoy marcando en estrella, aquí. Aquí está la profundidad del resultado, y por eso es que es fundamental, insisto. Esta es la consecuencia. Si queremos calcular esta integral, no es necesario ni hacer sumas de Riemann ni tomar límites. Basta, y todo el esfuerzo que vamos a empezar a hacer ahora es hallar una función, una primitiva. Y de hecho encuentre una. Con esa te sirve. Con una que encuentre, el problema está resuelto. Encuentre una función cuya derivada de f. Y haga el siguiente cálculo. Ese número va a ser el valor de la integral.
Entonces vuelvo a repetir aquí. Mira, si yo quisiera calcular esta integral, voy a repetirlo ahí. ¿Correcto? Nosotros sabemos que esto es el límite de su... Me demoro todo para que entiendan por qué es tan fundamental. Es el límite de la suma de Riemann, desde k igual 1 hasta n. De la fórmula, voy a colocar aquí c sub k elevado a 5 por delta xk. ¿Quién es c sub k? Depende de la partición que esté escogiendo. ¿Sí? Depende de la partición que esté escogiendo y de cómo sea el c sub. Ese límite te va a dar esa integral. ¿Qué es lo que dice este resultado? Dice, no lo hagas así. Este cálculo puede ser muy largo y de hecho en alguna parte voy a tener que requerir calcular esto. Necesariamente en alguna parte voy a requerir hacer este cálculo. Y yo necesito saber cuánto vale esta fórmula. Yo de hecho no sé cuánto vale esa fórmula. Recuerde que tú tienes que usar suma de Riemann en este contexto y la suma de Riemann pasa por deshacerse del símbolo de sumatoria. ¿Cómo lo hago acá? En alguna parte necesitaré este. Okay, entonces aquí estamos, hay un impedimento de cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental? Dice, olvídate de lo anterior. El teorema fundamental dice, olvídate de lo anterior. Tiene la función x a la quinta, ¿ok? Encuentre una primitiva de x a la quinta, una función cuya derivada de x a la quinta es esta, por ejemplo. Esa función tiene por derivada f. ¿Y qué dice el teorema fundamental? Aquí está, voy a checarlo. Aquí está el teorema fundamental. Dice, mira acá arriba, el cálculo de la integral entre 1 y 10 de esta función se obtiene de manera rápida, eficiente y directa, tomando la primitiva, evaluándola en 10 y restándole lo que se obtiene de evaluar en 1. O sea, nos va a dar este número. Sería 10 a la 6, mira, monstruoso el número, menos 1 a la 6. Este número es el valor de la integral. Y ahí entonces ya vamos dimensionando por qué es tan fundamental. No lo hacemos así, lo hacemos así. Estamos cambiando un problema en apariencia muy difícil por un problema un poco más simple, que es de encontrar primitivas o antiderivadas. Entonces todo el esfuerzo ahora va para encontrar una función cuya derivada. Si hacemos ese cálculo, llegamos a resolver el problema. ¿Sí? Por supuesto que en este caso, el cálculo de la primitiva fue simple porque lo encontramos por simple inspección. Probando, una prueba, error y ensayo, probando llegamos rápidamente a eso. Esto no siempre va a ser así. ¿Okay? Si el integrando es más complicado, uno no va a poder hacerlo al ojo, tiene que buscar otras técnicas que se llaman técnicas de integración, que es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que lo poderoso que es el resultado. Recuerde que la integral definida, este número, va a medir algo. En aplicaciones este número mide algo. En física es el trabajo o la presión, qué sé yo. En matemática nos va a dar la medida del área. En este caso, este número mide área. ¿Ok? El área entre 1 y 10. El área de la región limitada entre 1 y 10 de la función x a la quinta. ¿Ok? Va a medir volumen. En física, estas integrales miden centros de masa, momentos de inercia, etc. ¿Ya? Entonces tiene que haber una manera eficiente de calcular este tipo de objetos. Bueno, ese es todo el resultado. Esa es la parte que me interesa que ustedes tengan claro y por qué es tan fundamental. Bueno, en resumen, para hallar la integral de la función, hay que encontrar una, y basta con una. Nos vamos a convencer que basta con una fórmula G cuya derivada sea, para obtener el resultado. Entonces, mira,
Para convencernos que basta con una, uno dice, bueno, en el ejemplo que acabo de dar acá, arriba, yo escogí esa G, una primitiva. Uno podría haber elegido otra primitiva, dice el teorema, encuentre una, voy a escoger otra. Pero ya sé que si tomo otra función cuya derivada sea x a la quinta, debo escribirla así. No tengo otra chance que escribirla así. Por ejemplo, ahí está. Esta es otra primitiva. ¿Ok? Si ocupo esta función y la evalúo, al restar estos números, esta constante desaparece. Estoy diciendo que este número es exactamente lo mismo que este número. Es fácil convencerse de eso. Este número es lo mismo que hacer el cálculo con la función h. Porque se está restando la constante. La constante se le resta a sí misma al hacer esta diferencia. Por lo tanto, uno generalmente, cuando uno quiere calcular una integral, uno escoge la primitiva más sencilla. Y la primitiva más sencilla es aquella cuya constante es cero. ¿Qué era esto? ¿No? Esta es la más sencilla. Todas se generan a partir de eso. Bueno, eso es todo lo que viene acá. Es ensayar, convencerse de que esa fórmula funciona. Mira, entonces, en este ejemplo, vamos a hacer el cálculo, nos vamos a convencer de que si escojo otras dos primitivas, voy a llegar a lo mismo. El cálculo es exactamente el mismo. A ver, veamos acá. Considere la función f de x. F. Quiero calcular la integral entre a y x de f de x de x. ¿Qué dice el teorema? Bueno, encuentro una primitiva. ¿No? Encuentro una primitiva. Voy a borrar esta parte. Aquí. Encuentro una primitiva. Ahí está, ¿no? Si tú encuentras una primitiva, entonces la integral, o la función integral, digámoslo, la función integral se puede escribir así. Veamos. Con esta primitiva, nos queda g de x menos g de a, o sea, x cuadrado menos a. Si escogemos otra primitiva de la función 2x, que por lo tanto necesariamente es de la forma x cuadrado más constante, por ejemplo, esta, y hacemos el cálculo nuevamente, aquí aplicamos nuevamente el teorema fundamental, es la primitiva evaluada en los extremos, y cuando nosotros evaluamos, esta constante se cancela con ella. Ahí está la cancelación. Llegamos a esto. Si cambio 4 por otra constante, le va a ocurrir lo mismo. Vamos a llegar siempre a la misma expresión. ¿Sí? Por lo tanto, no es importante qué primitiva ocupes, sino hallar una. Esa es la parte, lo que estamos recalcando aquí. Basta encontrar una primitiva y calcular. El problema es todo el esfuerzo lo puse con esa letra cursiva ahí. Entonces, el problema es hallar primitivas. Ese es todo el problema, que es lo que vamos a empezar a aprender. Pero, mira. Otro ejemplo. Este es el gran problema que lo comenté en la clase de ejercicio. Mira, está planteado. Calcula la integral entre a y b. Aquí está hecho de la manera más general, donde tenga sentido. X a la p de x, con p distinto de menos 1. Es integral. Tanto en el texto como en la presentación de la clase de ejercicio, se consideró este caso particular. Ahí. No, la gráfica es así. En que a era mayor que b y a mayor que 0. Pongamos el caso particular, a mayor que b mayor que... El 0 es 0, ¿eh? Entonces es una cosa así. Por ahí. Puede ser ahí. Me quedó como línea, pero en realidad no es recta. Voy a dibujarlo después voy a ajustar
Entonces, lo que está preguntando, la gran pregunta es esa, ¿sí? Esto es A y esto es B. Ahí, ahí B. Y lo que se pide es hallar el área de la región limitada por esa curva cuando X se mueve en el intervalo AB. Ahí, esa área, el área de esa región. La función es IX elevado a P, con la restricción 0 menor que A menor que B. Bueno, y uno logra hallar el área, les envié los cálculos, uno logra hallar el área por suma de Riemann, el cálculo no es trivial, largo, es tedioso, es interesante, pero no es evidente, no es tan inmediato el cálculo. Bueno, con el teorema fundamental vamos a poder calcular rápidamente este valor de esa integral, que en este caso mide área. ¿Okay? Y la pregunta es encontrar una primitiva, hallar una primitiva de x a la p, una función cuya derivada es de x a la p. Y uno tiene que empezar a jugar ahí, probando, ensayar. ¿Qué función está por derivada de x a la p? Y uno dice, bueno, x a la sexta, la derivada de x a la quinta. Entonces, si acá pongo x a la p, yo tendría que tener una potencia mayor, ¿no? Porque la derivada significa restar 1. Entonces, por lógica, dice, la derivada de esta es como esa. En realidad no es exactamente la misma porque hay una constante que anda dando vuelta, ¿no? Aquí te da 5, 6, sorry, 6, y acá no es 6, acá es p más 1 x elevado a p. P más 1 x elevado a p. Entonces, si yo quiero que de justo la derivada x a la p, esta constante la tengo que considerar al principio dividiendo. Y entonces aparece naturalmente esta, aquí está. Esta es la que sirve. Aquí hay una restricción natural, que p no puede ser menos 1. ¿Sí? Y aquí está el problema. No puede ser p igual menos 1. Tiene problema ahí. Entonces queda el problema pendiente de, en el caso 1, ¿qué pasa si p es menos 1? Lo vamos a comentar después. ¿Cómo se calcula esa? Bueno, como ya encontraste la primitiva, una primitiva, como ya encontraste una primitiva, el problema está completamente resuelto. Fíjense, si ustedes comparan con todo el cálculo que hicimos para hallar por suma de Riemann, el cálculo llega a ser extremadamente simple. La integral entre a y b de x a la p es la primitiva, esta primitiva evaluada en a menos la primitiva evaluada en b. Esto que estamos haciendo acá se llama evaluar la integral. Estamos evaluando la integral. Aquí no lo comenté, pero lo pongo, lo comento ahora. Esta manera de escribir, esta notación, significa lo que está al lado derecho. Significa que voy a tomar la primitiva g y evaluarle los extremos en este orden. Esto es convención, en ese orden. Extremo superior menos extremo inferior. ¿Okay? Vamos a anotarlo así. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, el problema está completamente resuelto. Ahí está. O que también lo puedo escribir así. Lo podemos escribir así también. Equivalente 1 sobre p más 1 factor de b elevado a p más 1 menos a elevado a p más 1. ¿Ok? Ahí estamos. Casos particulares de esta fórmula, caso particular de esa fórmula es lo que ya obtuvimos, caso particular, P igual 1. La integral entre A y B de X es
un medio de b cuadrado menos a cuadrado. Y p igual 2, por ejemplo, la integral entre a y b de x cuadrado de x es un tercio de b cubo menos a cubo. ¿Ok? Llegamos ahí. Ahí tenemos los cálculos de la integral. Y para este p es cualquier número, fíjese lo potente que es, cualquier número distinto de menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, si tú quisieras calcular la integral entre a y b de la raíz de x, esto sería 1 sobre 1 más un medio, ¿cierto? De b elevado a 1 más un medio menos a elevado a 1 más un medio. O sea, esto nos va a dar 2 tercios de b elevado a 3 medios menos a elevado a 3 medios. Por supuesto que en este caso, a es menor que b mayor que 0. Puedes calcular todas esas integrales de inmediato. Entonces voy a plantear el siguiente ejemplo, como para ir cerrando la clase, de hecho. Mira, calculemos la integral entre 2 y 5 de la raíz cúbica de x. Bueno, consecuencia del ejemplo anterior, raíz cúbica de x es igual a x elevado a un tercio. P vale un tercio entonces. Por lo tanto, la integral es igual a el cálculo de la integral pasa por hallar una primitiva. Aquí hay una primitiva. Esta es una primitiva que se obtiene de esta manera. Ahí está. Evaluado entre 2 y 5, que es este número. ¿Ok? Entre 2 y 5. Ahí está el cálculo de la integral. Si uno puede aproximar esos números y obtener un resultado bastante más. Entonces, con el teorema fundamental y el conocimiento de las derivadas, uno puede encontrar rápidamente funciones integrales o calcular integrales definidas. Mira, por ejemplo, calcula la integral entre 0 y x del seno de t, o decir, la función integral. Calculemos esto. Entonces dice solución, bueno, si encuentra una primitiva del seno, estás listo. Bueno, una primitiva del seno es menos coseno. Una función cuya derivada es seno es menos coseno. Entonces, la integral entre 0 y x es g de x, aquí sería menos coseno de x, sería esto menos coseno de 0, que es lo que está arriba, que es eso, ¿no? Y llegamos entonces al cálculo de la integral. Entonces la dificultad de calcular una integral, insisto, aquí, es tratar de adivinar o buscar métodos eficientes de hallar primitivas. El único método que nosotros tenemos en este momento que es solamente por inspección, que es hacer calzar cosas. F de x integral entre a y b. Entonces, si quisiera hallar la integral definida, por ejemplo, entre menos 1 y 1 de x e a la x cuadrado, habría que buscar una función cuya derivada de x e elevado a x cuadrado. Una función cuya derivada de x e elevado a x cuadrado. Pareciera que no es tan inmediato como en el caso anterior, y hay que empezar a probar. ¿Qué función tiene por derivada x e a la x cuadrado? G tal que ocurre esto. Hay que buscar. Y lo que uno empieza probando es que si uno deriva esta función, va a obtener una expresión muy cercana a la que quiero.
Si uno toma g de x e a la x cuadrado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, en principio se dio cuenta. La derivada de esta es muy, muy cercana. Es muy parecida, pero sobra este 2. Ah, pero nosotros ya sabemos qué hacer con las constantes que multiplican. Las ajustamos al principio, ¿no? Ahí. Aquí la ajustamos. Ahí. Y esa es la que va a calzar. Esa es la que sirve entonces. Integral va a dar 0. ¿Mm? Así que una primitiva de la función es e a la x cuadrado medios. Porque la encontramos por inspección. Hacemos el cálculo y la integral nos da 0. Porque h de 1 menos h de menos 1. Este nos da e elevado a 1 medios menos e elevado a 1 medios, que es 0. Bien, entonces el problema pasa por calcular primitivas. Entonces, ¿qué pasa si la fórmula o el integrando tiene una cierta combinación? Veamos el siguiente ejemplo. Calculemos la integral entre 0 y 3 de esta función que está aquí. Entonces, para usar el teorema fundamental, necesito encontrar una función cuya derivada sea esta. Encontremos una función cuya derivada sea esta. Y, en realidad, lo que uno tiene que hacer acá, porque recuerde que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, suma y diferencia. Esta propiedad de derivadas nos está indicando que yo podría tratar de resolver el problema separadamente, ¿no? Es decir, si tú buscas una primitiva de esta función y buscas separadamente una primitiva de esta función, una primitiva de esta función y una primitiva de esta función, entonces por la propiedad que acabo de señalar, respetando cómo están conectadas esas fórmulas, esa función debe ser la que sirve. La derivada de esta me va a dar justo eso. Y eso es cierto. Eso es justamente lo que vamos a hacer. También eso también está motivado por esta propiedad. Como integral definida, el cálculo de esta integral se puede obtener también calculando cada una de las integrales por separado. Podemos separarlas. Y bueno, y acá entonces queda nuevamente de manifiesto eh, lo que queremos hacer. J es la integral entre 0 y 3 menos la integral entre 0 y 3. Entonces, uno resuelve separadamente el problema. Entonces habría que buscar una primitiva de 5x a la cuarta y una primitiva de 3x un medio para hacer calzar la situación. Una vez que obtenga las primitivas, las restamos. Si quisiéramos la primitiva total, o lo resolvemos separadamente como se está indicando ahí. Bueno, encontramos una primitiva de 5 a la cuarta, 5x a la cuarta, por inspección x a la quinta, x a la quinta sirve, esta sirve, y una función cuya derivada da 3 elevado a x un medio. ¿Cómo podríamos hacerlo acá? Una función cuya derivada de 3 por x elevado a un medio, uno dice, bueno, recordemos otra propiedad de derivada, tengo una constante por la función y la derivo, te queda la constante por la derivada. ¿Mm? Por lo tanto, una función g cuya derivada te dé 3x elevado a un medio, bastaría encontrar la primitiva de x elevado a un medio y a esa función dividirla por 3, para que al derivar se cancele con ese 3. ¿Mm? Hay que considerar eso, ¿no? Bueno, entonces uno empieza a probar y ensayar hasta que se convence de que la que sirve es esta. Ahí está, ¿no? De hecho, la primitiva de esta función tiene que tener el 3, ¿no? Porque el 3 por la derivada, eso es lo que está diciendo. O sea, la función g
la función g, que es primitiva de 3x, debe ser un 3 por algo. 3 por algo que tiene, porque al derivar nos queda este 3, que es el que aparece ahí. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que ese 3 se pierde por la parte del x elevado a un medio. Entonces queda 2x elevado a 3 medios. Entonces esa es la función cuya derivada es justo esa. Esa es la parte que tenemos que empezar a practicar. Entonces la diferencia de estas dos fórmulas, podríamos decir que la diferencia, podemos ahora razonar de la siguiente manera, o separadamente o de manera junta. Esta función primitiva de f de x. 5x a la cuarta menos 3x elevado a un medio. Es una primitiva de esa función. Y aplicar el teorema fundamental directamente ahí. Y podríamos decir que la integral entre 1, entre 0 y 3, de f de x sería g en 3 menos g en 0. Para esta función. Ahí estamos aplicando el teorema fundamental porque encontramos una primitiva de la función toda. Lo que hicimos acá es hacerlo separadamente, aplicar el teorema fundamental para cada una de las integrales. Y después restar. En la primera integral nos aporta este número, y la segunda integral nos aporta este número. Tanto el valor de la integral es este que está. ¿Ok? Y con eso estamos listos. Bueno, ese es el teorema fundamental. Espero que nos hayamos dado cuenta de por qué es fundamental. Entonces ya no hacemos más esto, sino que hacemos esto. ¿Sí? Entonces es un gran resultado que permite hacer muchas cosas. Entonces, todo el problema pasa por el cálculo. Terminemos con este ejercicio. Todo lo que queda pendiente lo abordamos mañana en cuanto a problema. O sea, el viernes. Entonces, todo lo que queda es lo que está representado en esta frase, que es ahí. Hay que hallar en primitivas de una función o antiderivadas. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Beta es un número positivo, no beta es un número real dado. Encuentra una función y A en R tal que la integral beta más la integral entre A y X de x, f de t cuadrado es 2 raíz. Como nosotros comentamos la clase pasada, este es un problema en el cual te están pidiendo, te están pidiendo, ¿cómo tiene que ser este? ¿Qué fórmula explícita de x? La función, la incógnita está dentro de una integral. Entonces la manera de encontrar la función es calculando la derivada. Si tú derivas, vas a eliminar el signo integral. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si derivamos respecto a x, nos queda f de x es igual a x elevado a 3 medios. ¿Okay? Entonces ahora lo que está faltando es, ahí está la fórmula, ¿cuánto vale a? ¿Cómo podemos determinar a? Bueno, aquí tenemos dos maneras, con el teorema fundamental o reemplazando a igual 0. Beta también en la integral entre a y a de f de t, de t es igual a 2 raíz de a. A tiene que ser positivo. ¿Okay? El a tiene que ser mayor que 0. Y de acá entonces deducimos que, como esto es 0, esta integral es 0, te queda que a raíz de a, 2 raíz de a es beta, se supone que beta es dado, así que despejemos a. El a tiene que ser beta cuadrado cuartos.
eso debe ser A. ¿Ya? Eso sería el resultado de. Eso es lo que debe valer A. Ok. Y el otro es. Veamos el. Veamos, a ver. Entonces, veamos el siguiente problema. Dice: la altura de una palmera después de que ha crecido durante T años es dada por esta fórmula. T se mide en años. Se mide continuamente el año entre 0 y 8. Y este es H de T. Allá la altura de la palmera al comienzo y cuando T es 8. Y después dice, determine la altura promedio de la palmera, para T igual 0,8. Bueno, la altura de la palmera es, en 0 es de una unidad, supongo que serán metros, una unidad de longitud, y en 8 es 13 unidades de longitud. ¿Cuál es la altura promedio? La altura promedio es el valor medio de la curva. El valor medio de una integral es 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x de x. Así que hay que calcular la integral entre 0 y 8 de la función h. Esa es la altura promedio. Eso es lo que vamos a calcular ahí. Hay que buscar una primitiva de la función h. Se nos va. Hay que borrar eso. Una función cuya derivada da h. ¿Cómo encontramos una función cuya derivada de h? Bueno, buscando una función cuya derivada de esto y una función cuya derivada de eso. Una función cuya derivada de 5x a la 1/3 es esta. Una función cuya derivada de raíz de x más 1 es esta. La suma de esas dos nos va a dar la primitiva de h. Una primitiva. Entonces, como obtuvimos una primitiva, la integral entre 0 y 8 de h de t está dada por esta expresión. La función evaluada en 8 menos la función evaluada en 0. Y ahora hay que hacer el cálculo de los números, dividir por 8, que es la longitud del intervalo, y obtener el número, que es este. Ese es el número que está considerando. Eso. Bueno, nos quedan un par de problemas que los vamos a tratar mañana junto con la consulta. Bueno, estos son los contenidos de esta semana: teorema fundamental del cálculo y la función integral. Esta es la parte que tenemos que manejar. ¿Ya? Lo que vamos a empezar a estudiar la próxima semana son lo que se llaman los métodos de integración, que es hallar primitivas, técnicas para apoyar fórmulas cuya derivada es una dada. Porque eso es lo único que necesitamos saber para poder calcular la integral. Necesitamos el g, cuya derivada es f. ¿Sí? Porque después entonces hacemos esto, g de b menos g de a. Que obtenemos el número. ¿Okay? Entonces necesitamos este. Entonces tenemos que aprender a hallar ese. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bien, jóvenes. Estoy medio complicado con la web, así que dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? Voy a borrar aquí.